Un estudiante de Derecho de la Universidad Antonio José de Sucre es el invitado al programa Usted tiene la palabra de Telesan Gil. En este espacio abordarán el tema de la reforma agraria en Colombia. El invitado este 26 de febrero al programa Usted tiene la palabra es el estudiante de último año de Derecho de la Universidad Antonio José de Sucre. El estudiante habla de la urgente necesidad de implementar una reforma agraria, dado el prolongado contexto histórico. Un país, para conocer hacia dónde va, primero debe conocer la historia del mismo, para de esta manera poder implementar un norte en los objetivos que se establecen. Y yo creería que para hablar de la reforma agraria es importante abarcar un contexto histórico. En ellos, recordemos, allá en 1810, 1819, aquella época de la independencia, los españoles despojaron a muchos indígenas y campesinos de sus territorios, para de esta manera entregar esas tierras a hacendados y a los criollos. Desde ese momento de la independencia, en Colombia surge la importancia de una reforma rural integral. Este coloniaje que hubo le llevó a que los invasores de ese momento se apoderaran de las tierras de los raizales, de la gente que habitaba. Claro, en ese entonces le llamaban los comunales indígenas. Eran campesinos que se dedicaban al desarrollo de la tierra, a la producción de la tierra. Pero llegaron esas políticas de los españoles en aquel entonces y lo que hicieron fue violentar y de esta manera pues acabar todas esas riquezas que nuestro país ostenta, pero desafortunadamente aún no se ha podido aprovechar. Y ellos al invadir nuestras tierras se expandieron por todo el país. Sí, claro, e incluso entregaron tierra a los que eran llamados criollos. No eran más que grandes hacendados que hoy en día los conocemos como los grandes terratenientes, que se adueñan de muchos territorios. Posterior a ello, para hablar de un contexto histórico y seguir en la relatoría, pues nos vamos al gobierno de Alfonso Pumarejo. Alfonso Pumarejo en aquel entonces planteó una idea muy importante sobre una reforma rural donde se buscaba expropiar aquellos territorios baldíos. Territorios baldíos. Sí, señor. Territorios baldíos hace referencia a esas tierras despojadas, esas tierras pobres, sin producción alguna, que son ricas para la parte agrícola, pero no son aprovechadas. Entonces, ¿él qué proponía? Él en ese entonces propuso la expropiación. Cuando en Colombia escuchamos este término, muchos se asustan y logran decir comentarios como, no, pero es un delito. Puede pasar como en Venezuela, va a expropiar el gobierno. No, existe la forma de expropiar de la manera positiva. Y es donde el gobierno aprovecha esos territorios baldíos y se los entrega al campesino por una reforma rural integral para el desarrollo sostenible de la misma comunidad. También el estudiante comenta que en esos tiempos de López Pumarejo, hacendados, terratenientes e incluso el Congreso de la República se opusieron a las iniciativas de la entrega de tierras. Insiste en que en el Congreso de la República se debe llegar a una reforma rural integral, tal como se ha venido proponiendo en todas las experiencias como el INCORA, desde los tiempos de Gaitán. El rol de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC.